tardes, bienvenidos a la presentación que vamos a estar realizando a continuación aquí en el Ministerio de Hacienda. Informe, lanzamiento oficial del informe de índices ODS de Paraguay, una organización conjunta entre el Ministerio de Hacienda, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Itaipú Binacional. En este acto vamos a escuchar primeramente las palabras del presidente de SDSN, el señor Jeffrey Sachs, a quien ya escuchamos. Saludos a todos, buenos días, muchas gracias al ministro Llamosas. Es un gran honor para SDSN estar trabajando conjuntamente con Hacienda en el informe de hoy. Y también un agradecimiento muy especial a mis colegas en Naciones Unidas, en el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Estamos absolutamente maravillados siempre de poder trabajar con ustedes, con la UNDP. Estoy seguro de que en muchísimas formas esta asociación de tres partes entre el gobierno, PNUD y SDSN puede hacer muchísimas cosas. Estamos presentando un informe, como saben, que es el Informe de Desarrollo Sostenible de Paraguay 2021. Es una mirada profunda a la situación actual del Paraguay con respecto al desarrollo sostenible y los objetivos del desarrollo sostenible, y tiene por primera vez los ODS por departamentos del Paraguay, que creo que es una gran ayuda para el gobierno para poder tener un enfoque subnacional de los principales desafíos del desarrollo sostenible. Esto es como una nota de calificaciones, es una materia complicada, es como ir al colegio con 17 materias diferentes y que te entreguen una nota de calificaciones de 17 objetivos diferentes. Los ODS no son fáciles porque apuntan a una lectura comprensiva de una buena sociedad, una sociedad que es próspera, una sociedad que es socialmente inclusiva y una sociedad que es ambientalmente sostenible. Y como cada objetivo, la prosperidad, la inclusión y la sostenibilidad también tienen diferentes partes, resulta ser que cuando los gobiernos del mundo negociaron esto, cuando negociaron los objetivos del desarrollo sostenible, se les ocurrió 17 objetivos, son muchos. Entonces nosotros nos reportamos sobre todos. Creo que es muy útil que la forma en que SDSN informa es una suerte de semáforo, como le llamamos, donde para los 17 objetivos se ve diferentes colores. El rojo significa hay problemas, están muy alejados. El verde significa vamos bien. El amarillo y el beige están en el medio. Esto es muy útil para que el gobierno pueda dar prioridades y pueda enfocarse en áreas donde hay brechas significativas y se necesita acción. Van a escuchar los detalles del informe en un momentito. Yo simplemente soy el primer acto, soy el cortinero. Van a escuchar muchas conclusiones, pero déjenme enfatizar que lo que a mí me parecen los desafíos principales para el Paraguay. Lo primero, déjenme decirles que Paraguay está progresando muchísimo y aunque las personas sientan que es un periodo pesado por el COVID-19 y la pandemia, si ven al Paraguay en los últimos 20 años, al Paraguay realmente le va bien, hay progreso y las tasas de pobreza están bajando, hay crecimiento económico. Es sólido. Por supuesto, la pandemia puso todo en jaque, pero yo estoy mirando desde más arriba. El gobierno está trabajando bien en muchas áreas, porque tradicionalmente el gobierno de Paraguay no hacía lo suficiente. Y esto dejaba muchas brechas, muchos espacios de necesidad.
Pero el presidente Abdo y el gobierno en los últimos años ha hecho esfuerzos significativos en muchas áreas importantes. ¿Qué creo que aprendimos como prioridades? Déjenme mencionar unas cuantas. Primero, definitivamente, la educación. Esto es el ODS número 4, porque la educación es la inversión más importante que cualquier sociedad hace a sí misma o en sí misma. Invertir en el conocimiento, en las capacidades, en el bienestar de los niños y de los jóvenes. Y el Paraguay, por supuesto, está en medio de una reforma enorme educativa. Eso no es fácil y en el caso de Paraguay también es cierto, pero es extremadamente importante. Segundo, está la transformación de la energía. Eso viene en diferentes objetivos. El 7, que es sobre acceso universal a la energía renovable. El 13, que es sostenibilidad ambiental. Y el 15, que es sostenibilidad de la tierra. Paraguay, por supuesto, tiene a Itaipú, esta fuente de energía enorme con 0 emisiones que le pone a Paraguay muy adelante en la carrera de la descarbonización, porque recuerden, otros países dependen del carbón, es mucho más difícil para ellos el cambio climático, pero hay partes de Paraguay que todavía usan leña y están deforestando. Esto no está, o que no están bien conectados a la grilla eléctrica. Nosotros estamos en medio junto con el gobierno del Paraguay, estamos cerrando un análisis significativo del futuro energético del Paraguay, que creo que es muy prometedor, porque Paraguay puede ser 100%, tener un futuro 100% limpio. No solamente hidroeléctrico, pueden tener vehículos eléctricos y pueden tener una industria de 0 carbonos. Esta otra área es importante. Otra área que yo enfatizaría es la tecnología. Tradicionalmente el Paraguay invertía muy poco en investigación y desarrollo, aún lo hacen, aún invierten muy poco, pero estamos en medio de un boom tecnológico. Así que me gustaría ver al Paraguay invertir más en ciencias, en tecnología, en investigación y desarrollo y en usar la nueva tecnología digital para gobernanza, negocios, educación, comercio, salud y para el sistema de energía. Ya mencioné el uso de la tierra como una dimensión importante porque el Paraguay es un país hermoso, pero tiene un set de sistemas diversos y frágiles. Tiene que haber un esfuerzo mayor en el uso de la tierra sostenible. Eso fue una de las cosas que más se mencionó ahora en Glasgow, en el COP26. Los últimos 2 puntos serían que tradicionalmente el Paraguay ha sido una sociedad muy desigual. Algunas de las desigualdades más grandes en el mundo. Esta es la historia de las Américas. Entonces el ODS 10 pide reducir la brecha entre los ingresos y la riqueza. En Estados Unidos también necesitamos esto. Esto es algo cierto en todas las Américas debido a nuestra historia. La desigualdad es enorme y debe ser reducida. Esto también va de la mano con un último punto que voy a mencionar, que es el ODS 16, que habla de una sociedad pacífica e inclusiva. Hay mucha violencia en el Paraguay. Las tasas de homicidio y otros tipos de violencia también pasan en Estados Unidos y en todas las Américas. Creo que va de la mano con la gran desigualdad que hay. Así que yo espero que en todas las Américas nuestras sociedades pueden ser más justas, más igualitarias en cuanto a la distribución de la riqueza y que el gobierno pueda asegurarse que realmente esté ayudando a aquellos que necesitan la ayuda para que estemos disminuyendo las brechas entre los ricos y los pobres. Déjenme concluir aquí. Simplemente quiero agradecer al ministro Llamosas por el trabajo conjunto. Estamos muy agradecidos. Quiero agradecer a mis colegas, al equipo liderado por Gordon McCord, que va a estar hablando más adelante, por todo su trabajo excelente. Es un informe fascinante y, ministro, espero que usted lo encuentre de interés y de utilidad, porque es no solamente para ser leído y es muy lindo y tiene lindos colores, pero quiero que sea útil.
Y de igual manera quiero reiterar que siempre es un honor trabajar con su gobierno, ministro, y quiero felicitarlo por todos los esfuerzos maravillosos que está haciendo el gobierno, especialmente en estos tiempos tan difíciles, porque estos últimos 2 años han sido diferentes a todo lo que hemos conocido en los tiempos modernos, y el gobierno ha continuado sus esfuerzos y hay mucho descontento en todas partes del mundo y se entiende con esta pandemia, pero el gobierno ha trabajado duro y ha ido hacia adelante en sus esfuerzos de reforma, así que les agradezco por eso. Muchas gracias a todos. Yo tengo que irme porque estoy a punto de dar una charla, estoy en West Virginia hablando de pobreza. Bueno, les dejo con mis colegas y con Gordon McCord, y gracias, ministro, nuevamente. Muchísimas gracias. Así teníamos las palabras de apertura de este lanzamiento de informe de índices ODS de Paraguay, con las palabras del presidente de SDSN, Jeffrey Sachs. Recordamos que estamos participando de este lanzamiento de informe de índices ODS de Paraguay, que tiene como objetivo presentar el informe de índice ODS de Paraguay, que contiene un análisis del avance de los ODS a nivel nacional y departamental. Estamos en transmisión también para todo el país a través del Facebook Live del Ministerio de Hacienda. Queremos reiterar también que se encuentran acompañando al ministro de Hacienda, nuestro viceministro de Administración Financiera, Marco Eliseche, y la directora de Presupuesto, Teodora Recalde. A continuación vamos a tener las palabras del ministro de Hacienda, Óscar Llamosas Díaz. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias al profesor Sachs por sus palabras. Realmente estamos en un momento muy desafiante, así que informes como este que se están presentando hoy serán de suma utilidad para afrontar los grandes desafíos que nos deja esta etapa ya, ojalá, de post-pandemia. Así que muchísimas gracias al profesor y a todo su equipo por este gran trabajo. También aprovechar y agradecer a Silvia por el gran apoyo que siempre nos da las Naciones Unidas a nuestro país. Y como decía, este informe realmente va a ser de suma utilidad para nosotros para ir planificando los grandes desafíos o la atención de estos grandes desafíos que tenemos por delante, ¿verdad? También quiero aprovechar este encuentro para saludar a los distintos colegas de diferentes ministerios y órganos del gobierno, como así también al público en general que está siguiendo esta transmisión, y a todos los miembros de la prensa. El día de hoy, el Ministerio de Hacienda, en coparticipación con la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, se dispone a presentar el Informe de Desarrollo Sostenible para Paraguay 2021 como un primer ejercicio de este tipo para nuestro país, que será seguido por un análisis del financiamiento de las brechas identificadas. En septiembre del 2015, los miembros de las Naciones Unidas adquirimos compromisos ambiciosos bajo el nombre de la Agenda 2030. Estos compromisos, resumidos en 17 grandes metas, son los objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen algunas de las más nobles causas y ambiciones de todo gobierno, como el fin de la pobreza y el hambre, la reducción de las desigualdades, la paz, la justicia y la consolidación de instituciones. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas establece que estos objetivos se alcancen en la próxima década. Para ello, el gobierno de Paraguay ha emprendido una serie de acciones que contribuirán a encaminarnos al cumplimiento de estas metas. En el entendido de que la tarea nos corresponde a todos los actores sociales, agradecemos las colaboraciones con el Concierto de Naciones, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado en estos esfuerzos. La integración de la Agenda 2030 en nuestro país ha involucrado la creación de un sistema de gobernanza propio, encabezado por la Comisión ODS, donde todas las partes del gobierno están presentes. Parte de este sistema de gobernanza incluye un complejo proceso de monitoreo del cumplimiento de los objetivos, que ha elaborado en 2 ocasiones del Informe Nacional Voluntario, cuya última edición fue presentada en junio de este año. Los informes permiten la transparencia sobre el grado de avance del país en múltiples frentes a nivel nacional e internacional, y su carácter de voluntario reconoce el compromiso del Paraguay con la agenda. Los próximos años serán cruciales y requerirán de acciones bien fundamentadas
que complementen a aquellas que ya se han puesto en marcha, plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo y que cada año son regidas por los diferentes ministerios y secretarías. Estas acciones deberán ser eficientes en el uso de los recursos financieros y humanos para garantizar que cada inversión aporte a incrementar el bienestar de nuestra sociedad, siguiendo las mejores prácticas nacionales e internacionales y guardando un balance apropiado entre las tres dimensiones de la Agenda 2030, la social, la económica y la ambiental. Además, es importante que entendamos cuáles son las áreas donde se encuentran los mayores retos en términos de los ODS. Se vuelve indispensable comprender la situación del país e identificar las principales áreas donde las brechas persisten y que por lo tanto requerirán más atención. En ese sentido, el índice ODS presentado en este informe y elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible es una herramienta fundamental. En este ejercicio inédito, la tarea fue doble, ya que se construyeron dos índices. El índice internacional, incluido en la primera parte del informe, evalúa la posición del Paraguay en comparación con sus vecinos en la región. Los resultados son una fotografía de la situación de desarrollo nacional en el contexto regional, incorporando los indicadores y medidas más relevantes para nuestro país. Además, se incluye en esta sección un índice de no dejar a nadie atrás, que evalúa a los países en términos de inclusión social. Finalmente, el equipo incluyó en el índice internacional una evaluación de las tendencias de cada indicador, que analiza si se alcanzarían las metas en 2030 de continuar con los avances recientes. El segundo índice fue creado para entender la situación al interior del país, pues compara los 17 departamentos y la capital. Este ejercicio a nivel subnacional se suma a una serie de análisis innovadores y recientes en otros países. El avance desigual entre distintos territorios al interior del país es crucial para el diseño de políticas oportunas y precisas. El reto de medir el desarrollo siempre será fundamental por la naturaleza multidimensional que supone. Pero estas mediciones ofrecen un punto de partida para el diálogo de diferentes instancias gubernamentales y así darles un valor social a los datos. Localizar las brechas ODS es un paso relevante para conseguir que todos los ciudadanos paraguayos disfruten de niveles similares de desarrollo. En cuanto a los resultados, podemos notar cómo nuestra nación ha avanzado aceleradamente en los últimos años en temas de privación material, alimentación y nutrición y acceso a servicios públicos. Sin embargo, también podemos ver cómo algunos retos subsisten y demandarán nuestra atención en los próximos años. Entre ellos se encuentran temas de salud pública, desigualdades, educación e instituciones para la paz y la seguridad. Los datos nos revelan brechas significativas en indicadores como las tasas de accidentes de tránsito, la fecundidad adolescente, el tratamiento de aguas residuales, gasto en investigación y generación de patentes, entre otros. Estos retos ocupan distintas áreas del gobierno, lo que requerirá de la coordinación entre diferentes organismos dentro del marco de gobernanza ODS. Es importante mencionar que este informe es parte de un proyecto de mayor alcance entre la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Hacienda. El informe es la culminación de la primera etapa del proyecto que lleva por nombre Mapeo de Inversiones ODS Paraguay 2030. Después del análisis diagnóstico que deviene de los índices ODS internacional y departamental, se elaborará una serie de recomendaciones de políticas públicas para atender aquellas áreas que por sus niveles de riesgo precisan de mayor enfoque. Estas recomendaciones incluirán también un análisis de los requerimientos financieros necesarios y un plan fiscal para llevar a cabo dichas inversiones. Es un trabajo intenso el de los próximos meses, pero generar una guía adicional que nos ayude a orientar los esfuerzos públicos hacia el 2030. Esto, por supuesto, ayudará a complementar los múltiples planes generados por los distintos sectores del gobierno. Parte del espíritu del proyecto es que el desarrollo requiere de alianzas estratégicas y de la participación de múltiples voces
para la creación y ejecución de acciones que promuevan el avance de la Agenda 2030 en nuestro país. La pandemia del COVID-19 ha agudizado algunos de los retos en términos sanitarios y económicos y representa una amenaza significativa para el cumplimiento de los ODS. Es necesario que en nuestros planes de recuperación no perdamos de vista los principios de sostenibilidad y de no dejar a nadie atrás. Sortear los obstáculos que la pandemia ha representado no debe alejarnos de la planeación administrativa a mediano y largo plazo. Tengo la confianza de que seguiremos superando la adversidad y la convicción de que la recuperación debe incluir entre sus miras a los objetivos del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es una tarea pendiente a la cual todos podemos contribuir desde nuestras trincheras por el beneficio de la sociedad paraguaya. Finalmente, quisiera agradecer a todas las instituciones que apoyaron el proyecto en los últimos meses. Un especial agradecimiento al director y a todo el equipo del Instituto Nacional de Estadística que proveyó y asesorías en el proyecto. Una especial mención a Teodora Recalde, nuestra directora de proyectos, que ayudó con la coordinación y organización del equipo. De igual manera, gracias a todos los ministerios y secretarías que participaron en las diversas reuniones a lo largo de estos meses. También un agradecimiento a las Naciones para el Desarrollo por la elaboración del reporte y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por la gestión del proyecto. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, así teníamos las palabras del ministro Óscar Llamosas. Seguimos participando de este acto de lanzamiento, informe de índices ODS de Paraguay, a través de la plataforma Zoom y en transmisión para todo el país a través del Facebook Live del Ministerio de Hacienda. Seguidamente, las palabras de la representante del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Silvia Morimoto, a quien ya escuchamos. Buenas tardes a todas y todos. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es un honor poder participar del lanzamiento del informe sobre índices ODS del Paraguay, desarrollado bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda, con el Sustainable Development Solutions Network y con el apoyo del PNUD Itaipu. Permita darle un especial saludo a nuestro querido ministro de Hacienda, Llamosas, a também ao vice-ministro que está presente e a nossa querida Teodora Recalde, ao doutor e professor Jeffrey Sachs, presidente do Sustainable Development Solutions Network, e agora o MACOD. Estamos adentrando-nos em la década de acción para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que o Paraguai e 192 outros países do mundo se comprometeram a cumprir para o 2030. A Agenda 2030 é essa hoja de ruta que hemos acordado como comunidade internacional, como dizia bem o ministro, para construir sociedades que permitam alcançar o desenvolvimento humano pleno de las pessoas com paz, justiça e prosperidade, sem detrimento de nosso planeta. Hemos visto avanços importantes em esses anos a essas metas. Paraguai elaborado seu próprio Plano de Desenvolvimento 2030, alienado com os ODS, que guia e informa a formulação da política pública para o desenvolvimento e ha fortalecido a institucionalidade dentro do governo para a consequência destas metas. Inclui a criação da instância interinstitucional, como dizia o ministro, a Comissão ODS Paraguai, em la capacidade de generar e reportar estatísticas de desenvolvimento. Esses avanços estão bem documentados em los informes voluntários nacionais que Paraguai apresentado em el seno das Nações Unidas, o segundo apresentado em julho deste ano. Sin embargo, como dizia o ministro Llamosas, a conjuntura atual representa um desafio importante que põe em risco os avanços logrados não só para o Paraguai, sino para o mundo inteiro. Enfrentamos várias crises globais, como o câmbio climático, a pandemia Covid, que impactam negativamente na economia global e que, por as desigualdades persistentes entre e dentro de países. Significa que os países em via de desenvolvimento, como o Paraguai, serão maiormente afetados. Ante esse cenário,
Os governos devem reforçar seus esforços e ampliar suas ambições. Isso também se reflete em el informe com dados fidedignos que permitam análises precisos que podem informar as decisões à la hora de asignar os recursos do Estado para que sejam direcionados onde exista maior necessidade e potencial benefício. Desde a PNUD, me encantaria informar-lhes também que no próximo ano estaremos lançando o Informe de Desenvolvimento Humano Departamental por la primeira vez em Paraguai, que irá contribuir também para fortalecer esses dados e para uma mirada de triplo impacto social, ambiental e econômico. É por isso que felicito ministros Llamosas e ao Ministério da Hacienda por el informe de índices ODS que lança hoje, que permitirá por primeira vez realizar uma análise a nível departamental sobre o estado de avanço hacia os ODS e identificar as brechas onde existem maior rezago e podem concentrar aí os recursos públicos. Estamos convencidos de que a ferramenta como esta, que já se suma a outras plataformas e sistemas de dados que tem o governo, permitirão formular políticas e assignar recursos para optimizar a inversión pública para desenvolvimento sustentável, atendendo às populações mais vulneráveis e ao espírito da Agenda 2030 de não deixar a nada atrás. Los invito a ler o informe e que los usem para analisar a situação de desenvolvimento a nível departamental e espero que o governo lo utilize para análises e tomas de decisões. Muchísimas gracias por la confianza y por su atención. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras para la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Silvia Morimoto. A continuación, vamos a tener las conclusiones y los siguientes pasos a cargo del señor Gordon McCord, de la Universidad de California de San Diego. Buenas tardes, señor Gordon, adelante. Buenas tardes a todos, en especial al señor ministro y a nuestros socios en el gobierno y también en el Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo. Gracias a todos por acompañarnos en la presentación de este informe de Desarrollo Sostenible para Paraguay 2021. Producto de trabajo conjunto de la Sustainable Development Solutions Network con el SDG Policy Initiative en la Universidad de California San Diego y nuestros socios en el Ministerio de Hacienda. Voy a describir un poco más de detalle el informe. Sin embargo, el ministro ya ha dicho muy elocuentemente todos los puntos principales y le agradezco por eso. Parto diciendo que el primer punto a subrayar es que este es un gran paso que está tomando el país al invertir en la buena medición de los indicadores ODS. La elaboración del informe representa un importante paso para avanzar la Agenda 2030, ya que sabemos que en cualquier país, en cualquier contexto, el primer paso en la buena política pública es la medición, para saber dónde están los rezagos prioritarios y a dónde apuntar recursos. Este informe incluye dos índices ODS, uno internacional, que analiza a Paraguay en el contexto latinoamericano, y uno departamental, que hace una comparación entre los departamentos del país. Los índices ODS internacional y departamental son herramientas para la comunicación de información compleja y detallada, tal como lo explicó el profesor Sachs, de una manera simple y comprensible para poder fijar la conversación, fijar el debate y apuntar recursos. Este es el primer ejercicio de este tipo en Paraguay y supone un avance importante hacia la expansión de la Agenda 2030. El país da un paso innovador con la incorporación de medición subnacional que se ha empleado en otros países de la región como Bolivia y Brasil, algo que quiero subrayar, que estamos muy emocionados de apoyar a Paraguay en este contexto porque de veras está liderando este tipo de ejercicio en la región. El informe tiene 5 objetivos. El primero, contribuir al fortalecimiento de los ODS como herramienta útil y operativa para la acción política. Segundo, seleccionar indicadores que tomen en cuenta los desafíos del contexto local. Recordemos que los ODS a nivel mundial tienen más o menos 220 indicadores, no todos son aptos para todos los países, así que hay un proceso de nacionalización de los indicadores que todo país tiene que tomar. El tercer objetivo es aprovechar datos regionales y nacionales, por ejemplo, datos del Banco Interamericano de Desarrollo o de la CEPAL de las Naciones Unidas, como también encuestas nacionales. Identificar las brechas de datos ODS, con esto quiero decir, identificar cuáles son los indicadores
en los cuales no se está haciendo una medición. Todo país tiene brechas en cuanto a su capacidad de medir ciertas dimensiones de los ODS. Es importante identificar esas brechas ahora para desarrollar un plan durante la próxima década de aumentar la capacidad de medición en estas dimensiones ODS que aún no podemos medir. Y último, como ya se ha explicado, identificar en base a este tipo de análisis prioridades de implementación ODS en el contexto nacional o local. Importante señalar que esta metodología de creación de un índice ODS es una metodología robusta, ampliamente auditada, por ejemplo, por la Comisión Europea, el Centro Común de Investigación, como también publicada en literatura revisada por pares. Explico muy brevemente cuál es la metodología, porque les recuerdo que existe un desafío en comparar diferentes tipos de indicadores. Los ODS abarcan temas de salud, temas de medio ambiente, temas de pobreza, temas de género. ¿Cómo podemos combinar todas esas cosas en un solo análisis cuantitativo? Primero, seleccionamos los indicadores ODS que cumplen con criterios de selección en el país. Son pertinencia, periodicidad, validez estadística, cobertura y normatividad. Segundo, se determinan los valores óptimos o las metas cuantitativas para cada indicador. Estos se basan en los objetivos ODS cuando hay un objetivo cuantitativo, por ejemplo, llegar a pobreza cero, o en el principio de dejar a nadie atrás, o en la ciencia, o en alguna otra regla estadística. Pero todo indicador tiene que tener algún valor óptimo, una meta cuantitativa. Ya con esa en mano, todos los indicadores se trasladan de ser el indicador original a una escala de 0 a 100, donde 100 representa el objetivo cuantitativo del indicador y 0 el peor desempeño. Después, para cada uno de los 17 ODS, se calcula la media aritmética de todos esos indicadores y finalmente el índice ODS es la media aritmética del puntaje de los 17. Explico eso porque resulta en estos paneles que estaba describiendo el profesor Sachs, que nos deja comunicar esta información con un semáforo, que es una manera muy útil de dar prioridad y resumir mucha información. Entonces, en cuanto a un indicador o a un ODS, se señala el nivel con un color con paneles de colores, donde verde es que el ODS ha sido cumplido, amarillo es que persisten retos, anaranjado es que se mantiene un rezago significativo y rojo cuando persisten retos críticos en el país o en el departamento. También medimos tendencias para entender si es que el indicador se está moviendo en una dirección a cumplir en el 2030. Una flecha verde significa que la trayectoria del indicador es la esperada para cumplir con la meta ODS en el 2030. Una flecha amarilla es que hay un avance moderado, hay mejoría en ese indicador en el país, sin embargo, tiene que acelerar si es que se va a alcanzar a la meta en el 2030. Una flecha anaranjada cuando el indicador se ha estancado en los últimos años, no se ve mejoría o empeoramiento. Y finalmente una flecha roja cuando hay empeoramiento en ese indicador. Los resultados del primer índice, el internacional, se muestran en este panel. El índice internacional incluye 88 indicadores en los 16 ODS que aplican para Paraguay y se ve aquí el país en comparación a sus vecinos latinoamericanos y para cada ODS el círculo con el color indica en qué nivel está el ODS en la actualidad y la flecha indica la tendencia que ha llevado este ODS durante los últimos años. Los resultados del índice internacional develan que hay varios ODS que siguen siendo desafíos mayores para todos los países en la región. Al mismo tiempo, demuestran que en Paraguay hay tendencias muy positivas que nos encaminan hacia el cumplimiento en el ODS 6, que es agua limpia y saneamiento, el ODS 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, y el ODS 13, que es acción por el clima. Es importante recalcar áreas de mejoría en el país. Por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil y neonatales son bajas y siguen bajando. El país ha hecho avances considerables en la reducción de la pobreza extrema, que hoy está casi eliminada, y el acceso a servicios de agua potable y saneamiento y electricidad están a niveles altos y mejorando. El segundo ejercicio es preparar un índice departamental. Uno de los retos más importantes para la creación de un índice a nivel departamental
es buscar y manipular datos representativos. La fuente de información más importante fue el Instituto Nacional de Estadística, a quienes estamos muy agradecidos por la colaboración, y también agradecemos a los otros órganos de gobierno que nos apoyaron en este análisis que listo aquí. El proceso para la obtención de datos más allá de los oficialmente calculados también es una novedad de este análisis, donde buscamos sea de percepción remota y datos satelitales u otros tipos de análisis que van más allá de los datos que recolecciona gobierno. Y estas nuevas metodologías se explican en el informe. El índice departamental está compuesto de 61 indicadores y cubre todos los departamentos y la capital. Los indicadores abarcan los ODS 1 a 11 y 15 a 17. Se excluyen 3, el 12 y el 13 se excluyen a nivel departamental por falta de datos, y el ODS 14 se excluye por no ser pertinente ya que el país no tiene litoral. Los resultados para los departamentos se ven aquí. Se muestran avances importantes en regiones con alta población como Asunción y Central, aunque también se reflejan diferencias importantes con otros departamentos. Los ODS 3 y 5 son un reto mayor en casi todos los departamentos del país, y hay buen desempeño en indicadores como contaminación aérea y tasas de homicidios en la mayoría de los departamentos. La puntuación del índice departamental se ve en este mapa. Asunción y Central muestran un avance de 2/3 entre ese rango de 0 y 100 hacia el cumplimiento de los ODS. La mitad de los departamentos están a medio camino de los objetivos, o sea que tienen un puntaje superior a 50. Y hay rezagos particulares en las zonas rurales, la región occidental, San Pedro y Concepción. Los ejemplos de indicadores que manipulamos muestran que trajimos datos de todo tipo de fuente y usando varios tipos de metodología innovadora. Por ejemplo, datos sobre certificados de defunción para poder mapear tasas de homicidios, datos de la encuesta permanente de hogares del INE para mapear niños y adolescentes entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil, datos satelitales para poder mapear la concentración anual promedio de partículas finas PM2.5 y también datos que muestran tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas entre personas mayores de 30 años. Así que ven una riqueza de diferentes tipos de datos que entran a este tipo de análisis, y el informe presenta los resultados en perfiles para cada departamento que resumen los indicadores, los puntajes y el ranqueo del departamento, como ven aquí como un ejemplo para Central. Los perfiles sintetizan claramente una gran cantidad de información útil para el público en general, para la academia que está estudiando la dinámica del país, pero importantemente esperamos nosotros para el gobierno a la hora de apuntar recursos hacia lugares de mayor rezago. También se hará un sitio web público con el informe y mapas interactivos para consultar y descargar los datos. Y el objetivo de este proyecto es darle mayor valor social posible a los datos y que puedan ser explorados por el público en general. Los siguientes pasos de nuestro proyecto son los siguientes. Este informe concluye la primera etapa del proyecto, Mapeo de Inversiones ODS Paraguay 2030. La siguiente parte consiste en estudiar propuestas de política públicas en las áreas ODS que exhiban mayores rezagos según la evaluación cuantitativa. Nuestro equipo SDSN estará apoyando al Ministerio de Hacienda durante los siguientes meses para desarrollar un plan para el financiamiento de dichas políticas, y subrayo que el proyecto es ambicioso y refleja el compromiso del Paraguay con la Agenda 2030 y el dejar guiar la política pública por análisis de datos, por la buena ciencia y la transparencia. Agradezco al equipo de autoría que muestro arriba, incluyendo mis colegas de SDSN, Grayson Fuller, Mario Rodríguez Heredia y Giancarlo Camperi, como también a nuestros socios en gobierno, el viceministro Marco Eliseche y la directora general Teodora Recalde, directora general de presupuesto. Gracias también a todos los otros ministerios y secretarías que apoyaron, y estamos muy emocionados de poder continuar a apoyar al gobierno durante el próximo año. Gracias.
Muy bien, gracias. Así teníamos la presentación de las conclusiones y los siguientes pasos a través del señor Gordon McCord de la Universidad de California. Muy bien, por la atención de todos, queremos agradecer a toda la participación. Informe de índices ODS de Paraguay a través de la plataforma Zoom y en vivo para todo el país a través del Facebook Live. Queremos agradecer la participación del ministro de Hacienda, Óscar Llamosas Díaz, también aquí en compañía del ministro de Administración Financiera, Marco Liceche, la directora Teodora Recalde, también la participación al inicio del presidente de SDSN, Jeffrey Sachs, y de la representante del PNUD, Silvia Morimoto. Por la presencia de todos, muchas gracias, muy buenas tardes, y será hasta un próximo encuentro.